¿Cómo están? Muy buenas noches. Es que había dado el vínculo mal. Había dado el vínculo, acerco un poco más. Había dado el vínculo sin la conexión de internet de la casa y iba a suceder lo que el miércoles pasado, que vi el vínculo y luego se cortó y ni me enteré. Déjenme checo nada más en la computadora cómo se está viendo. Perfectamente está. Me veo un poco como Drácula, algo está sucediendo ahí con la iluminación, pero bueno. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este miércoles, como les dije, no voy a hacer webcam porque vamos a ver un poco esta chingadera para acá. A ver si ahí queda bien, o a ver si no quedó más de lado todavía. Les decía yo, estoy viendo ahí, a ver el ajuste cómo quedó. Uy, quedó peor. Quedó peor. A ver si esto queda mejor. Ahora sí. Les decía yo que el miércoles no voy a hacer la videocharla porque justo es 14 de octubre, es el día del paro. Entonces, nada, no voy a hacer ninguna actividad. De hecho, 3 días necesito escribir, terminar el libro sobre el tema de la Casa Blanca, pero mi camioneta falló desde el sábado que venía yo de Gutiérrez de Papantla, para ser preciso. Empezó a fallar, me vine muy despacio relativo, hasta 120 jala la camioneta. Pero hay que ir con cuidado, hay que estar viendo que no se fuerce el motor. Tuve que ir el domingo a Puebla, de plano les dije a los compañeros de Felipe Ángeles que pasaran por mí a Puebla ciudad, porque la camioneta no está bien, y efectivamente hoy la llevé al taller y parece que, ojalá no sea un asunto mayor, pero parece que sí está dentro de la garantía, no tengo problema, pero me quedo sin vehículo. Y todos estos días que iba a estar fuera, el lugar al que me iba a ir es un lugar que no esté tan fácil acceso en transporte público. Y entonces estoy valorando posponerlo, estoy haciendo ajustes a la agenda, ya veré. Pues igual y me quedo martes, miércoles y jueves aquí, que yo pensaba estar fuera. Igual trabajo aquí en la casa, aunque no es lo mismo, aquí se me complica un poco más. De cualquier manera, el miércoles voy a estar aquí trabajando, no voy a hacer otra cosa, no voy a salir. Mañana iré a comprar cosas para comer el miércoles. Voy a concentrarme en el paro el 14 de octubre. Pues lo hemos intentado varias veces, ánimo, la Asamblea Nacional por la Independencia de México. Mis compañeros andan muy metidos en la dinámica ya del 2018, muy preocupados de la elección presidencial, muy preocupados de también su propia, legítimamente, su propia carrera política. Y yo creo que es un error. Yo creo que es un error. El propio Andrés Manuel creo que es un error. Yo comento que podemos tirar a Peña y la gente como que se derrota, como que no, eso es posible, ¿qué va a pasar? Tenemos una tragedia bárbara encima en el país y les preocupa cómo pueda venir el futuro. Es un futuro de cambios en beneficio de la gente. O sea, si tiramos a Peña, se abre todo el camino, siempre y cuando profundicemos, porque, como lo decía Ricardo Flores Magón, no tiene idea, voy a compartirles algunas cosas del libro, ya casi lo termino, el tomo 2. Ahora resulta que no se consigue, el tomo 1 está agotado, no doy crédito, no se vendía, lo recomiendo mucho, y ahora resulta que está agotado el tomo 1, el tomo 2 se consigue, el tomo 2 trae una parte preciosa de los Flores Magón, vale mucho la pena. Ahorita les voy a compartir una cosa aquí. Pero lo que les quiero decir es que leyendo estos 2 libros sobre el porfiriato, te das cuenta cómo estamos en la antesala de la gran transformación del país. Te das cuenta de la enorme similitud de la condición prerevolucionaria en México. Y algunas personas, yo por ejemplo tenía prejuicio con Bulnes, Francisco Bulnes, no he leído nada de él y tenía prejuicio en el sentido absoluto de la palabra.
que el prejuicio es hacerte un juicio sin conocer, con predisposición negativa. Y resulta que Bulnes veía clarísimo venir la revolución, veía clarísimo los errores de la dictadura, veía la necesidad del tránsito democrático y del tránsito a un país de instituciones después de la dictadura, y pues no le hacían caso, ¿no? Díaz no le hacía caso a nadie, apuñalaba a todo el mundo, a sus dos principales personajes los usó, los confrontó, a Limantour, de origen de padre francés, y a Bernardo Reyes, militar, y a ambos los confronta y divide divide a su equipo. Y además lo brutal que era, o sea, esto que todo el mundo ha oído, pero que necesita meterse a leer, la represión en Cananea, la represión en Río Blanco, pero no solo eso, o sea, Río Blanco, por ejemplo, hay un paro de industrias textiles, voy al tema, no crean que no, me parece que en Tlaxcala y en Puebla, que era donde más mal les pagaban, se hace un paro por solidaridad general, los de Río Blanco eran los más renuentes, y al final hacen el paro y los empresarios se reúnen y paran más de un mes y doblan por hambre al pueblo. Terrible, una cosa espantosa. Y cuando regresan a trabajar derrotados, había una tienda de raya manejada por un francés, Víctor Garcín, si mal no recuerdo, no sé si así se pronuncia, que era la que no les pagaban, les daban vales y les vendían 10 veces más caros los productos, estaban drogados de por vida, 14 y 6 horas de trabajo, de lunes a domingo, sin descanso dominical, a veces descansan el domingo, una cosa terrible. Los niños hasta de 5 años trabajando, ¿no? Una cosa espantosa. Como hoy, que trabajan no en las fábricas, pero pidiendo limosna en las calles, una cosa inhumana, bárbara, que pasa en nuestro país y que tenemos que erradicar. Y que no vamos a erradicar mientras este gobierno, este sistema económico neoliberal, bárbaro, salvaje, inhumano. Entonces, vuelvo al tema. Los provoca el dueño de la tienda de raya, será un motín, y entonces se genera una cosa fuerte de violencia, queman la tienda de raya de Río Blanco, la de Nogales, la de creo que Rosalía, Santa Rosalía, es en otra población por ahí, y llega el ejército y hace una represión bárbara, a tal grado que fusilan a los dos dirigentes de la organización mutualista, ni siquiera una organización sindical que ayudó con fondos a los días de huelga que hicieron los trabajadores, los fusilan, o sea, una cosa verdaderamente brutal, además de la represión que dejó ahí muchos muertos. Y vuelven al trabajo en peores condiciones, ganando una miseria, con una vida cortísima. O sea, era verdaderamente brutal, en el campo era terrible. Entonces, hoy, por ejemplo, en nuestro país, pues sucede lo mismo. Cuando hacen el programa del Partido Liberal, pues están llamando, Flores Magón, a que no se cambie solo a la persona, sino que se cambie todo el sistema económico. Ellos convocan a las armas porque estuvieron intentando, pues no había derecho, no había libertad, la libertad más preciada de los liberales, la libertad de expresión, la libertad de prensa, está totalmente cancelada. Los Flores Magón se tuvieron que ir a Estados Unidos, de ahí se tuvieron que ir a Canadá, estuvieron perseguidos de manera bárbara, con absoluta complicidad del gobierno de Estados Unidos, del cual dependía absolutamente Porfirio Díaz, era un títere de los intereses norteamericanos, está totalmente agarrado. Fíjense, a tal grado, justo lo estoy leyendo, en 1908 o 1907, les da la concesión por 3 años al ejército norteamericano en Bahía Magdalena, en Baja California Sur, donde están las ballenas, muy cerca de ahí, muy cerca de López Mateos, un poco más al sur, una zona bellísima. Ahí ya lo tenían por la vía de los hechos los norteamericanos, y cuando se da la posibilidad de una primera guerra mundial y hay tensión con Japón, Estados Unidos se queda con la base de Guantánamo, que la mantiene a la fecha en Cuba, con el canal de Panamá, que se lo regresaron
apenas hace unos años a Panamá, lo tuvieron casi 100 años, ¿no? Y rompieron a Colombia, hicieron que se partiera Colombia, la zona de Panamá era de Colombia, y generan una intriga y desmembran al país para quedarse con el canal de Panamá, y lo acaban de entregar hace poco, y Bahía Magdalena, que no sé, tengo que investigar más las razones de por qué al final se pudo recuperar, pero ahí era la punta de entrada para perder toda la península de Baja California, que Estados Unidos estuvo ambicionando durante muchísimo tiempo. Pero el control económico de Estados Unidos era absoluto, tanto que precisamente los ferrocarriles se hicieron con inversión norteamericana, ciertamente, pero con un subsidio de México que la deuda llega a nuestros días. O sea, seguimos pagando esa construcción de los ferrocarriles. Es una cosa verdaderamente infame. Y miren, es el equivalente a que Peña Nieto presumiera las carreteras que construye. Es exactamente el equivalente, porque se mete dinero público, se hacen las carreteras por compañías extranjeras como OHL. Es una porquería. Además, acaba de dar el circuito interior mexiquense para ir de Cuautitlán Izcalli a Puebla el día de ayer. Una porquería. Cualquiera que quiera entender la necesidad que es construir el aeropuerto en el lago de Texcoco tiene que transitar de la salida a Pachuca sobre el circuito interior mexiquense a la carretera del Peñón que va a Texcoco. Esa parte es infame, está peor que la carretera Peñón-Texcoco. No aguanta ni el peso de los camiones y de los autos y pretenden que ahí aterricen y despeguen aviones. Es verdaderamente irresponsable, es criminal el tiradero de dinero. Están endeudando al país para construir un nuevo aeropuerto. Bueno, pues las carreteras se hacen con dinero público y se entregan a la iniciativa privada. Pagué como 300 pesos por un pinche tramillo ahí pedorro, como 8 casetas. Es verdaderamente infame, ¿no? Y como si Peña Nieto, ¡ay, cuántas carreteras tenemos, qué bárbaros! Me decía alguien con razón, ¿hace cuánto que no construye una carretera federal de no peaje en nuestros gobiernos? Décadas que no hacen una carretera. Que la gente pueda transitar sin pagarla. Y luego, si son incosteables, el gobierno las asume, que fue lo que sucedió con los ferrocarriles. Los tramos que empezaron a ser no rentables los fue adquiriendo el gobierno mexicano. Entonces, es una condición terrible la que se vive. Allá en el Porfiriato se aplicaba la ley fuga, ahora dicen que son narcos y los matan en el lugar. El ejército, muy nacionalista, dice que no intervenga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero van y se forman en las bases de Estados Unidos a aprender tortura, a aprender prácticas antisubversivas, a subordinarse a la visión de los Estados Unidos y a darle la espalda al origen popular que tuvo el ejército mexicano, justamente surgido de la revolución. Entonces es terrible. Se ha entregado el petróleo, acá Díaz entregó el petróleo, pero no había nada. Ellos tenían que invertir y hacer la extracción con inexperiencia y con irresponsabilidad, contaminando, perdiendo mucho de petróleo porque no les valía, no hacían los estudios suficientes con la seriedad de vida. Los ricos de Estados Unidos, como los Rockefeller, fue gracias al petróleo y en buena parte al petróleo mexicano. Entonces han saqueado al país de manera bárbara y otra vez le entregan toda la riqueza, prácticamente se ha entregado todo, puertos, aeropuertos, que son claves para la seguridad nacional. ¿Cómo puedes evitar que entre droga, que entre armas, que salga riqueza del país si no tienes el control de los puertos, si no tienes el control de los aeropuertos? Todos pertenecen a empresas privadas. Si antes no debías ceder tierra en zonas fronterizas y ahora cualquier extranjero puede comprarla, si antes no podías en las playas, ahora cualquier extranjero, cualquier gran transnacional puede adquirirlos. Les han entregado 1/3 del territorio nacional en la minería, y además
con una pobreza cada vez mayor de nuestro pueblo, trabajando 10 horas al día, 10 horas al día. O sea, en el programa del Partido Liberal se planteaba que la gente trabajara 8 horas al día. Hoy, 100 años después, más de 100 años después, 108 años después, estás volviendo a las jornadas de antes, está trabajando la gente 10 horas al día. O sea, vamos para atrás, ¿no? En vez de que se reduzcan las jornadas a 4 horas y la gente viva bien y tenga un buen ingreso, porque somos un país económicamente poderoso, vamos para atrás. Los derechos, aquí simplemente pedir el descanso, no tenían seguridad social, Si tú estabas trabajando en una industria textil y te mochabas una mano, un brazo, después de 12, 14 horas trabajando, 16, pues había accidentes todo el tiempo, los niños ahí se morían, no llegaban adultos, te cobraban los tramos de tela que hubieses ensangrentado, que hubieses manchado, qué indemnización por accidente de trabajo, nada, a la calle, bueno, pues ahí tú ves gente en los cruceros sin un pie, sin una mano. Bueno, eso, si hubiera seguridad social universal, eso no podría suceder. Ellos tendrían que tener una prótesis, volverían a ser capacitados para trabajar dentro de su nueva condición, podrían desarrollar, tener una pensión y además un salario digno que le permitiera vivir bien y no andar padeciendo. Insisto, ni un niño trabajando, ni un niño pidiendo limosna. ¿Cómo puede suceder eso en nuestro país? Y vamos para atrás, ya terminaron con los derechos laborales, ya no existen. Bueno, pues ahora van sobre la seguridad social, a desaparecerla. Al magisterio, que hoy se manifestó muy fuerte, muy importante, por más que lo quieran minimizar, pues quieren liquidar sus derechos laborales. El tema es ese, que nadie tenga derechos laborales, ni los petroleros, ni los electricistas, los del ESME, pues hacen una hazaña regresando con ciertos lugares que les dieron, pero, hombre, sin derechos, regresan sin derechos, sin contrato colectivo. Son una cooperativa, pues que una cooperativa tendría que ser un espacio que te diera todavía mejores condiciones de trabajo por ser de los trabajadores, y empiezan de cero en una condición terrible, porque todavía presumía el cretino de Lozano que ahora con 13,000 hacían lo que 44,000, y aquí se queda uno varios días sin energía eléctrica. Pues es un desastre, está todo parchado, es criminal lo que están haciendo, una responsabilidad bárbara. Y en vez, insisto, de avanzar hacia la energía solar y otras formas de tecnología, ¿no? Seguimos estamos siendo presas de las impuestas petroleras, de las industrias generadoras de electricidad que siguen en el siglo, finales del XIX, principios del XX, cuando ahora habría condiciones para desarrollar energía de otra manera que no fuera estas formas muchas veces contaminantes, sobre todo las de generación eléctrica vía nuclear, como Laguna Verde, o en el caso del petróleo, pues el nivel de contaminación es bárbaro. Terrible, pues, lo que está pasando en el país en todos los sentidos, y la pregunta sigue siendo: ¿qué hacemos? ¿Cómo responder frente a una ofensiva tan brutal y cómo generar las condiciones de unidad tan difícil de construirlas? Pues yo decía, hoy hizo paro el magisterio, dentro de 2 días está llamado un paro general, pues se hubiera hecho el mismo día. No sé cuáles han sido las razones del magisterio. Todos creo que lo de que hoy hicieron fue muy importante, hay que valorarlo en su justa dimensión, y desde eso lograr una unidad. Hasta no están los actores políticos, salvo honrosas excepciones, metidos en el llamado a parar todo. Nosotros insistimos en la figura de la desobediencia civil, porque va más allá. Es una figura de conciencia, como lo dice el ensayo de Cibe Pérez, es ilegal la desobediencia civil, te llama a desobedecer la ley, leyes injustas, leyes arbitrarias, es pública, es no violenta y es consciente, y busca modificar las leyes, las políticas o las decisiones de un gobierno. Eso sería lo mínimo. Nosotros queremos más, queremos erradicar esa forma de gobierno, erradicar esa forma de organización económica, construir una nueva forma de organización económica, política y social, donde el ser humano esté en el centro y sea la base
fundamental de todo el desarrollo del país enfocado a la felicidad del ser humano. Y para eso hay que hacer una revolución. O sea, tenemos que estar dispuestos a jugarnos todo, hombre. Nos da miedo perder el trabajo, nos da miedo que nos metan a la cárcel. No hay forma de que hagan eso si el pueblo se rebela. Miren, les voy a leer una parte del programa del Partido Liberal, que es buenísima. Esta está muy bien, a ver. Él plantea que es una revolución popular, ¿no? Que es una revolución, porque le llamaban, yo veía o sea, ¿por qué le llaman revolución a muchísimos cuartelazos que hubo en el siglo XIX? Golpes de Estado. No se debe confundir de ninguna manera que alguien se levante en armas para acceder al poder rompiendo el marco legal y deponiendo al presidente legítimamente elegido, con una revolución que es una rebelión, es una rebelión popular de transformación. Y en México se usaba indistintamente el término revolución con la asonada, la rebelión militar. Entonces justo Ricardo Flores Magón, Porfirio Díaz llega con un golpe de Estado, le llaman la revolución de Tuxtepec. Él dice, no es la revolución del género tuxtepeco de la Noria, que son las rebeliones los golpes de Estado que encabezó Porfirio Díaz, verdaderos cuartelazos, como lo estoy diciendo, fraguados por empleados mismos del gobierno, por ambiciones vulgares, que no aspiran a otra cosa que apoderarse de los puestos públicos, para derribar o para sustituir el poder a gobernantes honrados como Juárez o como Lerdo de Tejada, porque se olvida, no se sabe, quien no ha visto la historia, que Porfirio Díaz se levantó en armas contra Juárez y contra Lerdo de Tejada. A este último es el que destituye en su reelección. Es una revolución sin principios, sin fines redentores, la puede hacer cualquiera, pues claro, es el poder por el poder, es la ambición personal. La Junta de San Luis, Missouri, que era la Junta del Partido Liberal en el exilio por la persecución que tenían, no puede ser sofocada ni por la traición, ni por las amenazas, ni por los encarcelamientos, ni por los asesinatos. Es un movimiento que tiene sus raíces en las necesidades del pueblo y que por lo mismo, mientras esas necesidades no sean satisfechas, la revolución no morirá. Así perecieran todos sus jefes, así se poblasen hasta reventar los presidios de la República y se asesinasen por millares a los ciudadanos desafectos al gobierno, lo cual hacía Porfirio Díaz, por cierto, ¿no? Era terrible. Y sin embargo tiene razón Ricardo Flores Magón, dice... luego dice, quienes retrocedan los cobardes, que cedan los débiles, que se sometan los viles. A ver, vuelvo a decir, que retrocedan los cobardes, que cedan los débiles, que se sometan los viles. Nosotros seguiremos en pie en nuestro puesto, esperando con serenidad la suerte que el destino nos depare. Pero además no estaban esperando, estaban impulsando el proceso de transformación. Estaba buscando una parte muy bonita que habla de la fuerza del pueblo, de lo que significa, pero no la veo ahora. Es que no, tengo un montón de cosas subrayadas. Bueno, no sé dónde está y no quiero perderme en este momento la parte que estoy planteando. Está buenísimo, el libro es verdaderamente extraordinario, verdaderamente extraordinario. Y hace la diferencia, estoy bien, bueno, no lo encuentro. Es que es verdaderamente increíble la similitud de las condiciones, que cuando dice las cárceles y todo esto, pues mandaban a la gente a Belén, que era aquí, muy cerca, uno que fue un convento, y los relatos son terribles, hombre. Era un lugar oscuro, ahí las ratas te comían porque no tenían que comer y no tenían miedo a andarte mordiendo porque
está oscuro, húmedo, pegajoso, un lodazal, una cosa espantosa. Y San Juan de Ulúa era peor, o sea, de ahí salían muertos regularmente, era le llamaban el infierno los propios, la gente de Porfirio Díaz, era terrible, hombre, era una cosa verdaderamente. Entonces el pueblo estaba atemorizado, acobardado después de 30 años de represión bárbara, ¿no? De una cosa de persecución terrible. Pero aquí lo que plantea, pues me acuerdo, no lo encuentro para compartírselos, pero lo que plantea es que una vez que el pueblo se decide, ya no es un agua por cauce normal, es esto, hombre, es una tormenta, barre con todo y no hay manera de volverla al cauce, o sea, ya una vez que se genera, que es un poco la preocupación de Andrés Manuel cuando yo le planteaba que hiciéramos renunciar a Calderón. Él decía, es que si eso se despega, alguna vez muy serenamente lo planteó, si eso se despega ya no vuelve a pegar, dice, eso ya quién sabe a dónde nos lleve. Y yo, a diferencia de la preocupación legítima que él tiene, sin ninguna actitud irresponsable, creo que hay que confiar en la fuerza del pueblo y que hay que soltarla, y que hay que desatarla, y que hay que impulsarla, y que hay que motivarla, y que esa es la que nos va a llevar a un verdadero proceso de transformación que nos permita recuperar todo lo que le pertenece al pueblo y lo pongamos al servicio del pueblo. Y eso pasa por estos ensayos, que son ensayos lo que estamos haciendo. Este paro del 14 de octubre es un nuevo llamamiento que yo confieso, no veo los indicadores de que la gente va a responder. Debería haber pintas en la calle, debería haber mítines relámpago en los mercados, en las colonias, un gran activismo, un compromiso. Todo el mundo tampoco tendría, si hubiera un grado de conciencia muy grande, pues que hacerse nada, pues todo el mundo sabría que lo único que tiene que hacer es quedarse en casa y que se cae el sistema. Pero no hemos llegado a eso, tenemos que generar un activismo muy grande de convencimiento. Y yo lo veo, hombre, yo lo veo en mis charlas, yo voy y les digo, hay que parar todo, esta es la manera, como en Guatemala, es una forma muy poderosa. Y luego, bueno, pero ¿qué vas a hacer en 2018? ¿Vas a apoyar a López Obrador? ¿Cómo? Y a todo mundo le pregunto, ¿tú crees que vamos a ganar la presidencia con López Obrador y crees que Peña se quite la banda y se la va a dar? No encuentro un auditorio que me diga que lo cree. Entonces estamos todavía en ese proceso de maduración que yo no me desespero, y menos ahora después de haber leído este texto, porque reitero, increíble la similitud y clarísimo cómo se va generando el proceso para una revolución en México, que en este caso aspiro a que sea no violenta. Creo que podemos hacer que sea no violenta, que pueda generarse ese proceso de transformación sin un costo de vida, sin un dolor y un sufrimiento tan grande para el pueblo como implica un proceso de transformación por la vía armada. Y además es muy importante que sea por la fuerza de la conciencia y no por la fuerza de la violencia. Porque en la fuerza de la violencia al final quienes son los dirigentes de ese proceso de transformación, pues imponen por la misma fuerza de la violencia su visión. Que recordar que en México, o sea, la gente no sabe, yo mismo no sabía hace relativamente poco, que Ricardo Flores Magón no es un precursor, intentó varias veces antes, pero él convoca junto con Madero. Es más, Madero en algún momento financia a Regeneración, luego se espanta de lo que él considera un radicalismo o de lo que considera una irresponsabilidad, de una aventura, los intentos previos de rebelión armada en 1910, pero en 1910 los dos convocan al 20 de noviembre, no lo hace solo Madero con el Plan de San Luis, lo hace también Ricardo Flores Magón. Es más, Ricardo Flores Magón pudo haber sido candidato a la vicepresidencia de la República junto con Madero y no quiso, porque él tenía una visión diferente y no confiaba en Madero. Entonces, la verdad es que si nosotros vemos ese momento, vemos la similitud es impresionante, pero llega Madero como venía de la aristocracia mexicana, pues es un tipo que no tiene una visión radical, es un demócrata ciertamente,
y cae presa de las contradicciones y le cuesta la vida. Pues en un golpe de Estado lo tira Victoriano Huerta y lo matan junto con el vicepresidente Madero. Bueno, vuelve a iniciar la revolución. A Carranza pueden decir misa, pero fue el único gobernador, bueno, junto con el Chihuahua que lo matan, Abraham González, que se opone a Huerta. Todos los demás gobernadores se ponen de tapete. Y el Congreso, que era mayoritariamente maderistas, se subordina. Luego varios de ellos actúan con virilidad y los van asesinando, a Serapio Rendón y a varios diputados que no recuerdo ahora sus nombres, y a Belisario Domínguez, senador de la República, y disuelve el Congreso y eso acaba por liquidar a Huerta, porque además viene el movimiento armado con Villa, con Zapata, con Obregón, de manera destacada, y cae. Y una vez que cae, ya eso no tiene solución, porque viene la disputa por el poder, y la disputa por el poder se da en la misma vía, en la vía armada, ¿no? Es una revolución armada, y la política se hace con las armas, no se hace con la razón, con la argumentación, con el convencimiento de la mayoría de la gente, sino se hace a través de la misma vía que se impulsó el proceso de transformación. Para decirlo de manera clara, si quien lograra al final quedarse con el poder tuviera una visión cualquiera que ésta fuese, pues no importaría si la mayoría estamos de acuerdo, ¿no? Esa es la visión que se acaba imponiendo, que acá las propias masas del pueblo que habían tomado las armas y exigido un mínimo de reivindicaciones que eran del Partido Liberal Mexicano, el reparto agrario, la disminución de la jornada laboral, los derechos de los trabajadores, que hasta 1931 se plasma en la Ley Federal del Trabajo, hasta 1931, fíjense, aunque en el Constituyente el 17 queda en el 123, una serie de consideraciones. Entonces, no es la vía armada, es una vía, además de dolorosa y de peligrosa y de muy costosa en vidas y en todo, desmadra todo, no es ninguna garantía. Mientras que una vía de conciencia, de la fuerza de la razón, de la suma de voluntades, de la construcción de un camino común, que no será fácil, sin duda. Si nos podemos poner de acuerdo de una sola fecha para el paro, imagínense, o sea, parece ahorita imposible, pero al final las cosas van confluyendo en un mismo camino y barrer con todo esto que ya no da más, o sea, porque más nos peña, es todo el sistema económico, que es un sistema mundial que no da más, o sea, en Francia acaban de agredir la semana pasada, cabrón, al jefe de personal de Air France, porque quieren correr a 3,000 trabajadores. Aquí hay una parte, esa se las quería leer, esa sí la voy a encontrar, impresionante, porque se percibe la posibilidad de la guerra con Japón y Estados Unidos. Y entonces dice, fíjense, este párrafo pareciera escrito para el día de hoy, cabrón. Si el Japón fuera a triunfar, por eso es que en la presión que le da Estados Unidos a Díaz le concede Bahía Magdalena para que hagan ahí, porque está pues relativamente cerca de Japón, relativamente cerca. Si el Japón fuera a triunfar, el resultado sería una catástrofe mundial que cambiaría la faz del globo. China, bajo la dominación absoluta de su diminuto pero poderoso vecino, o sea Japón, se despertaría a su vez con sus 400 millones de coolies, o sea de chinos, hoy son 1.300 millones. La mano de obra más barata, sobria, sufrida y habilidosa del mundo, lo cual es cierto, y sigue siendo cierto. ¿Y qué no sería capaz la población china, bajo la dirección experta de ingenieros, comerciantes y estadistas japoneses? Se produciría un abaratamiento de la mano de obra en el mundo entero, que el obrero europeo y americano no podría ni siquiera soportar, al mismo tiempo que una crisis industrial que obligaría a cerrarse la mayor parte de las fábricas de Europa, provocando un espantoso conflicto social sobre el cual es inútil insistir, pues a su lado, como ha dicho un escritor católico, y sigue, y está hablando de la visión de principios del siglo XX que estaba en discusión y que hoy es una realidad. Pero no es que Japón haya ganado la guerra, sino que China por sí mismo, sin Japón, sin sus conocimientos, con los propios, se ha hecho del mercado del mundo justo por su mano de obra barata, sobria, sufrida y habilidosa.
¿no? Y ha tenido el mercado mundial y está liquidando todas las empresas, no pueden competir de Europa. Primero Estados Unidos paga en su voracidad, el pecado de la voracidad paga, al haber ido a Oriente, abrir pagándoles $1 al día, por hacer lo que se hacía en Estados Unidos, y hoy toda la planta productiva del mundo se encuentra prácticamente en Estados Unidos. Bueno, parece una digresión, no lo es. La Volvo sueca la compró hace poco un gran conglomerado chino. Entonces, frente a esa presión, con esas reglas, con ese juego, China te hace pinole, tiene 1.300 millones de seres humanos, una clase media de 300 millones con un poder adquisitivo altísimo. Entonces se vuelve en un mercado propio y además en un mercado y invade con sus mercaderías el mundo y revienta a todo mundo. Pues esa lógica no puede seguir funcionando. Lo que nosotros debemos lograr es producir nuestros propios alimentos, nuestras propias necesidades, cubrirlas. Nosotros producíamos ya hasta autos, producíamos carros de ferrocarril, producíamos los vagones del metro, solo por citar algunos ejemplos importantes de cosas que se hacían en México. Ya con tecnología nacional, no digo de la propia industria petrolera, que es una de las más poderosas del mundo, la Pemex. Pero nosotros tendríamos que cambiar tanto nuestra forma y nuestra idea de pensar en la civilización, que es pavimentar, acabar con lo verde, con el campo, con lo natural, meter todas estas necesidades, que muchas de ellas de vida moderna que habría que revisarlas y modificarlas de manera definitiva. Todo lo que destruye el medio ambiente, lo que es contaminante, lo que es agresivo, lo que es inhumano, lo que va contra la vida, pues todas esas cosas son un despropósito. Tendrías que modificarlas y tendrías que plantearte otro esquema de desarrollo económico justo, donde la gente que con su trabajo y esfuerzo produce la riqueza, pues reciba la mayor parte, y una parte sea aportada a la sociedad de manera solidaria, no para beneficiar a Slim o a Salinas Pliego o a Bayeres o a uno de estos 10 grandes multimillonarios mexicanos y del mundo, sino para atender necesidades de gente que sufre algún accidente, que tiene alguna deficiencia, que ya está en edad de retirarse de la actividad productiva, o garantizar a los niños la felicidad absoluta de no tener que ir a trabajar ni hacer ningún esfuerzo que no fuera estudiar y jugar mientras están en su proceso de formación y de desarrollo. Entonces tú tendrías que garantizar toda una serie de beneficios sociales para el ser humano, con los excedentes, y dar buena parte de la riqueza producida al productor directo de esta, que es los trabajadores y trabajadoras del país y del mundo, diría yo. Entonces nosotros debemos apuntar muy alto en un proceso de transformación que no va encaminado a Es increíble cómo hay gente tan esclavizada mentalmente, que tú le planteas una serie de cosas de transformación en su beneficio y te ataca, o te dice que no es posible, o te dice que eso es absurdo. El propio Flores Magón en su programa El Partido Liberal dicen que no es posible, que solo la dictadura, que Díaz es imprescindible, que ninguna posibilidad de cambio en beneficio de la humanidad es viable. Pues ¿cómo no va a ser, hombre? La historia del ser humano ha acreditado esos grandes saltos en beneficio del desarrollo del ser humano. O sea, hoy pensar en niños de 5 años trabajando en una fábrica es abominable, y sin embargo los vemos en la calle y no nos parece abominable. Les echamos la culpa a sus papás, que ellos son los responsables, que son holgazanes, y no nos queremos dar cuenta que son producto de una sociedad injusta que los hace pedazos, que los manda a la miseria, que los orilla a las cosas más terribles, ¿no? Los niños que se tengan que prostituir, muchachitos que anden robando aquí a los propios vecinos y se andan jugando la vida por 3 pesos porque no tienen ninguna oportunidad, porque no tienen acceso a la universidad, no hay trabajo, no hay desarrollo, no hay posibilidad de nada. O sea, entonces la misma sociedad crea estas monstruosidades y luego hace responsable al ser humano en particular de un escenario del cual está condenado a que se lo lleve el demonio. Entonces, pues nosotros tenemos que convencer a la gente de que se puede construir otra forma
de organización, y que a eso es a lo que estamos aspirando, ¿no? Yo por lo menos, no estoy aspirando a lograr un cargo público y con eso satisfacer mi vanidad y satisfacer mi interés. Yo hoy aquí, ahora vivo bien, hoy en la mañana, después de haber ido a la Casa Guayo, ahí equivocadamente los compañeros son un caso, y llego y estoy filmando, pues miren ese hotel, me quedé porque estaba platicando lo que había pasado, y bueno, pues les mostraba lo que mientras caminaba había, y yo ya iba hacia el hotel, y entonces entro al hotel, que es un hotel bonito, agradable, es la segunda vez que me quedo ahí, la descansería, hace 8 días ahí me quedé también, he estado recorriendo varios hoteles de Puebla, quiero irme a un lugar, por cierto, el San Jorge, San Leonardo, que ahí el gerente muy gentil me invitó, pero quiero caerle pagado porque no quiero volver a ir, y sus precios más o menos han estado igual que estos que también tenía interés de conocer, entonces estoy esperando agarrar una buena oferta para llegar pagado ahí y decirlo así vine a tu hotel, pero sin que se me invite. Una sola vez estuve ahí, pero me da pena también ahí llegar hacia las insultas, aquí estoy, ¿no? Entonces, pero la digresión es por esto, porque enseño el hotel y entonces algún ahí ardido y nefasto y desclasado y estúpido, ay, ve, te dices del pueblo y ve la gran vida que te das. Pues sí, yo tengo una buena vida, yo vengo del pueblo, vengo de una familia pobre, pues yo vivo bien, yo nunca he llorado diciendo que paso hambre, que soy pobre, que vivo en la dificultad, no, nunca he dicho eso, yo vivo muy bien, vivo en una vecindad del centro de la Ciudad de México porque aquí decidí vivir, ¿no? Me gustó el lugar, yo tengo, no a mi gusto porque tengo un desmadre ahí de libros y de cosas que no acabo de ubicar, no, ya no me cabe, pero vivo en términos generales en las condiciones que yo quiero, tengo lo que yo quiero, materialmente no aspiro en realidad a mayor cosa, quizás un poco más de espacio, y seguro si tengo más espacio lo vuelvo a saturar porque soy un pinche ratón acumulador de libros, pero no lucho porque necesite algo, no lucho porque esté buscando, soy un político, claro que sí, pero no estoy buscando mi beneficio, mi satisfacción, no es mi móvil, ¿no? Mi móvil es la transformación del país, mi móvil es construir una sociedad justa, igualitaria, libertaria, y en esa línea, pues por supuesto que tengo mis propias aspiraciones políticas, pero son secundarias, y no son secundarias porque no sean importantes, porque no las piense y las madure y las trabaje también, pero tan no estoy en esa línea que si yo lo que me importaban fueran los cargos, pues ya me hubiera ido a poner de tapete desde un principio de Andrés Manuel y jefecito, lo que tú quieras y lo que tú digas, y tú dime de qué manera hacemos las cosas, y habría sido diputado local saliendo de la Diputación Federal, y ahora sería diputado federal otra vez por lo menos, o estaría en la dirección de Morena, o tendría algún carguillo ahí que me permitiera estar desarrollándome en la línea en general correcta de lucha y satisfaciendo mi ambición personal. Pues yo soy un hombre libre, y como tal me comporto, y para mí mi libertad está por encima de cualquier cosa, y cuando digo mi libertad no es mi voluntad, no es mi capricho, no es mi criterio, sino son estos sueños de transformación, de crear entre todos una sociedad justa, libertaria, igualitaria, ya lo dije, donde el ser humano esté en el centro del desarrollo. Entonces, para eso es la libertad, porque no se puede defender la libertad individual sin construir un espacio de libertad para todos. Se acaba ahogada tu libertad individual si vives en una tiranía. O sea, estas amenazas de la semana pasada pues son actos desesperados del gobierno, que es así como bájale, cabrón, ya entiende que no vamos a estar tampoco dejándote correr libremente, una de esas te chingamos. Pues sí, pues ese es el problema de una tiranía, de un espacio autoritario, de un país sin libertades. Por eso es que tenemos que construir las condiciones de libertad para todos. No hay salvación individual, Obtenemos educación para todos, salud, seguridad social para todos, vivienda para todos, empleo bien pagado para todos, derechos sociales plenos para todos, comida,
para todos, o están en peligro todo. No hay garantía, y los que están beneficiarios de este sistema son de una torpeza y de una voracidad inaudita, porque acumulan irracionalmente, condenando a la mayoría de la gente a la miseria más absoluta. Hice la videocolumna sobre la media izquierda y yo daba un dato que estuvo mal. Yo decía que en 1996 9 tipos, Salinas Pliego y Azcárraga Gallín dentro de ellos, de las televisoras en las minas, ¿no? Sacando plata y oro en su beneficio. Y además los mineros tradicionales, el grupo de Peñoles y Balleres y todos estos, Slim mismo, tenían 12,000 millones de dólares, yo dije pesos, de dólares en 1996. Hoy tienen más de 140,000 millones en 2014, en un año. Hicieron más de 140,000 millones de dólares. Es una locura, era casi la deuda externa mexicana de hace algunas décadas. Hoy debe estar terrible, hay que revisar ese dato que se ha quedado fuera. Entonces tú estás enfrentando, es un sistema económico del imperio que Estados Unidos fundamentalmente sostiene, aunque ya está en franca decadencia, China lo está desplazando, pues que tiene que detenerse, hombre, que esa forma irracional, porque además ya es un obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas, esto es de la forma de producir, de la ciencia, de la tecnología, de las generaciones de desarrollo en beneficio del ser humano, ya son un obstáculo. Estamos ya frente a un sistema caduco, frente a un sistema que no solo no da más, sino va en un retroceso bárbaro. O sea, se abrió esta época de la telefonía, ¿no? De los nuevos aparatos, y ahí ha habido un desarrollo importante y les ha dado un aire renovado, ha generado una nueva empresa y un nivel de acumulación y de desarrollo importante que ha traído ciertamente para el ser humano una serie de beneficios, pero que no está encaminado a la satisfacción de sus necesidades más fundamentales, que son la de la vivienda, la de la alimentación, la de la seguridad social, esas cosas fundamentales que nosotros tenemos que resolver. La gente puede tener un pinche telefonito ahí a toda madre, y más los papás son tan abnegados y le compran a los hijos lo que quieren dentro de sus posibilidades, pero no tienen lo fundamental. Entonces eso es una locura, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es generar tecnología para que todo el mundo coma, nadie deje comer y sean alimentos verdaderamente sanos y no transgénicos y buenos, y tenemos tierras y tenemos agua y tenemos todo para ser autosuficientes en materia alimentaria. Tenemos prácticamente todo, ¿no? No estoy planteando que vamos a una autarquía y que nos vamos a cerrar y que no vamos a comerciar con nadie. No, nosotros vamos a voltear a América Latina para construir una patria grande entre todos, en beneficio de nuestros pueblos, y para defendernos de las agresiones, y luego ya que vaya cambiando la mentalidad, pues ayudarnos entre todos. No se trata de pelearse. Fíjense, hoy voy a poner un ejemplo. Fui a comprarme esta chingadera porque me llevé una camisa que me quedaba muy estrecha, yo creo que era metrosexual, así de slim fit, ¿no? Que le llaman. Entonces me sentí incómodo, me la regalaron, ya no sé. O sea, se la debo pasar a mi hijo porque está nueva y no a mí, la panza que traigo. Y entonces yo había comprado unas chingaderas de estas y hice el otro día un periscopio chiquito para decir que era engaño, que no son de lino, que tal y tal, pero otras sí son de 100%. Entonces le digo a la señora, oiga, pues no es de lino, son los trampos los de Manchester. Claro que es de lino. No es. Tiene 55%, entonces no es de lino, son los trampos. Total que al final, una discusión necia. La señora está equivocada. Si tiene 5% de lino, no es lino. O sea, debe decir tal composición desde un principio en la etiqueta y no que andes buscando en el precio, en la chingadera notita que bueno, lo que les quiero decir es una discusión dura de repente. Yo tengo mi carácter, la señora también lo tenía. Y luego cuando me fui, me dan ganas de regresar y decir, oiga señora, pues discutimos, así es una trampa de la empresa. No es importante. ¿Por qué usted defiende esa empresa? Que ni es su empresa, hombre. Usted no es accionista, usted tiene aquí su tienda y vende con mucho esfuerzo. O sea, ¿qué más le da? ¿No? A lo mejor está enojada por otra cosa.
pero nos peleamos por tonterías muchas veces. Y lo fundamental, los agravios y las injusticias más terribles, las toleramos. Somos condescendientes con ellas. Permitimos esta sociedad monstruosa en la que estamos instalados. Y tenemos que cambiarla. Entonces no jodamos, hombre, no es un tema, ay, es que me van a descontar el día, ay, es que me pueden meter a la cárcel, ay, es que me vayan a matar como a los normalistas, chingado, hombre, o sea, nos vamos a morir todos. Y tenemos que darle sentido a nuestra vida, sentido, vivir, porque además yo no estoy convocando a que se mueran, lo estoy convocando a que vivan, no a que sobrevivan, no a que se acomoden, no a que medio vivan, a que saquen su fuerza, su energía, su carácter, su identidad, su ser y lo desarrollen y combatan todo lo que se oponga, todo lo que genere obstáculos a desarrollar nuestros potenciales, a ser libres y a compartir con los demás. O sea, porque más los seres humanos vivimos en sociedad, no vamos a vivir en solitario, no nos vamos a ir allá a la pinche punta del cerro a vivir nuestra propia visión. No, nosotros somos sociables y vivimos en compañía de los demás. Y tenemos que aprender a vivir sin chingar a nadie, sin abusar de los demás, sin sacar ventajas, sin vivir de los otros. Tenemos que construir una sociedad así, porque no es una decisión individual, es una forma de organización que tenemos que construir. Entonces, yo creo que ese es ya casi nos acaba el tiempo, yo creo que ese es el objetivo. Y si nos planteamos con mucha claridad que ese es el objetivo, pues vemos que el esfuerzo que tenemos que hacer es muy grande y permanente, que no es un esfuercito de un día o de dos o de medio minuto, ¿no? Sino que estoy viendo si no hay algún comentario, espero que no se nos haya acabado, porque creo que hoy fue una buena charla. Sino es una cosa muy importante, muy trascendente. Vamos a aportarle a México y a la humanidad, por más grandilocuente que suene, cosas enormes. Y las vamos a construir aquí en México nosotros. Va a ser el punto de inicio de ese proceso de transformación que tienen que empezar por uno. No es grandilocuencia de que ya se volvió loco este cabrón. No, es tu transformación y es la transformación colectiva y es la transformación del país e irradiamos hacia otros seres humanos porque pues, el movimiento del 68, por ejemplo, estudiantil, pues, fue un movimiento mundial, de una influencia mundial de los jóvenes que se rebelaron frente a un estado de cosas ya inaceptable, inaguantable, que requería de un proceso de transformación. Los jóvenes en la época del porfiriato eran revolucionarios, eran los que se la jugaban, los que impulsaban, la gente los respetaba un montón porque sabían que eran, pues porque un joven que no es rebelde nació decrépito, hombre. Y hoy uno tiene que andar yendo con los jóvenes a sacudirlos, cabrón, o sea, muévete, revolucionate, impulsa la transformación, no aceptes esto, no lo merecemos nadie. Yo les digo, un pinche viejito como yo, de 55 años, que no soy viejito, tiene que andar yendo a decirles a los jóvenes que sean rebeldes. No, es el mundo al revés, es el mundo al revés. Entonces, sí tenemos que hacer ese proceso de transformación y de cambio, y lo vamos a hacer, yo no tengo duda de ello. Y pase lo que pase, yo veo en mi caso, ahí cómo va manifestándose poco a poco el esfuerzo que venimos haciendo y que es un esfuerzo que parece individual pero que no es individual, que por un lado me han acompañado los compañeros de ánimo y por el otro lado me acompaña gente que no está estructurada orgánicamente, pero la gente que me invita a una charla pues me está acompañando en el esfuerzo, me dicen, pues ven aquí, acá te recibimos y vemos cómo traerte y tal, y ahora ven acá, y ahora acá, y ahora acá. Y pareciera que es una cosa así aislada y tal, y no va articulando, aunque todavía no se logre la estructuración, y va aportando
al proceso general. Miren, acabo de estar, y vemos pues nuestras pequeñeces, hombre. Acabo de estar en Papalotla, fui a Gutiérrez Zamora, estuvo organizada, solo se convocó por las redes, un joven, entonces, ¿no? Pero ya hablando ahí en la plaza se fue acercando gente. Y luego me invitan a Papalotla a una entrevista de radio, y luego el titular se hace loco y se va. Entonces deja un muchacho, y el muchacho no tiene ni idea, me tiene 40 minutos esperando hasta que me harté. Y dije, sáquese, ¿no? O sea, no es un asunto de autoimportancia, sino pues no vas a tolerar magaderías tampoco, o inconsecuencias de la gente, ¿no? Y luego me voy a la plaza, y eran compañeros de Morena, muchos de ellos, y estaban haciendo una actividad, estaba ahí una diputada federal por Tláhuac, yo no conocía a Gloria, se llama, y los veo roñosos y todo, pero acepta el dirigente municipal que yo doy un mensaje, y yo doy un mensaje pues a favor de Morena, ni modo que si están haciendo su campaña de afiliación vaya a hacerles críticas o algo de eso. Eso es una necedad, ¿no? Y además pues tengo un nivel de coincidencia grande con los compañeros. Entonces hago la intervención, y se acercan dos compañeras ahí a presionar, ni siquiera me había tardado mucho, y se había juntado gente. Y me empieza a hablar, y pues empieza a ir todo el mundo. Y empieza a hacer necedades, que es que brincan del PRD al PT, Movimiento Ciudadano, luego Morena, que quieren venir aquí a tener cargos, que vayan a tocar puertas. O sea, vieja boba, o sea, he tocado puertas y he visitado casas y he hecho trabajo desde abajo de mucho tiempo, y lo sigo haciendo. Pues una sectarismo, mezquindad, necedad, pues con lo que te enfrentas y que tienes que pues asumir que son partes de las pasiones de los seres humanos, pero que tenemos que ir superando, hombre, que tenemos que ir logrando. La confianza, la solidaridad, la articulación, la generosidad, las mejores cualidades de los seres humanos, los vamos a tener que sacar. Estamos en guerra. No hemos querido ver que estamos en guerra. Estamos en una situación de guerra. Y frente a una situación de guerra, la gente saca lo mejor y lo peor. Y nosotros tenemos que impulsar, tratando de sacar lo mejor para generar esa transformación y que se va a lograr. Yo termino planteándoles, pues hay que apoyarlo del 14. Es una batalla que no sabemos cuál va a ser el tamaño del resultado. De repente tú te metes a algo y dices, no, bueno, pues igual pues hay que hacerlo por consecuencia, pues no esperamos gran cosa, y de repente se abre la grieta en el momento menos esperado. Allende fue 4 veces candidato a la presidencia, y la última no daban un peso por él, y fue la que ganó. Acabo de conseguir un libro, por cierto, quién sabe qué tal esté, porque dice que se suicidó y él no se suicidó. Y justo es un libro chileno, alcancé el último, ya lo veré, esta es la segunda edición, como pueden ver, sobre el estudio forense que acredita pues, que no se suicidó, que lo mataron. Pues así fue. Pinochet. Entonces, voy a terminar, creo que ya se las había leído, pues se los vuelvo a leer. Ni modo, que se eduquen. Es el crimen de... Ya se nos había leído, pero está bien para cerrar la TIRCAM de hoy. El crimen. Voy a leer una parte, inclusive un poquito más grande, que me voy a hacer ciego, porque ya estaba, bueno, toda esa parte. La máquina del gobierno nunca pondrá atención a mis sufrimientos. Los intereses humanos nada tienen que hacer con los oficiales del gobierno. Ellos forman parte de una tremenda máquina sin corazón, sin nervios ni conciencia. Que me voy a hacer ciego. Además se está hablando del gobierno de Estados Unidos. La máquina dirá, con una encogida de hombros, tanto peor para él, que tengo que morir aquí. Bien, dirá la máquina, habrá espacio bastante en el cementerio de la prisión para un cadáver más. Tuviera yo un amigo con influencia en la política, se me podría poner libre aún en el caso de que yo pisoteara uno o todos los 10 mandamientos, pero no tengo ninguno, y por cuestión de conveniencia debo podrirme y morir encerrado como bestia feroz en una jaula de fierro. Mi crimen es uno de aquellos que no tienen expiación. Asesinato. No fue asesinato. La vida humana es cosa barata a los ojos de la máquina. Por esta causa el asesino consigue fácilmente su libertad. O si él ha matado al por mayor, nunca será alojado en una jaula de fierro, sino que, en vez de eso, se le cargará con cruces y medallas honoríficas. Ahí está Cienfuegos, por ejemplo. 100 muertes. Ya se pasó de 100. Estafa. No. Si ese fuera el caso, ya habría sido yo nombrado presidente de cualquier gran corporación.
Soy un soñador, ese es mi crimen. Sin embargo, mi sueño de lo bello y mis acariciadas visiones de una humanidad viviéndolo en paz, el amor y la libertad, sueños y visiones que la máquina aborrece, no morirán con uno. Mientras exista sobre la tierra un corazón adolorido o un ojo lleno de lágrimas, mis sueños y mis visiones tendrán que vivir. Qué bonita carta, que más ahí murió asesinado. Todavía el gobierno de Estados Unidos ni siquiera pidió disculpas por haber matado a uno de los hombres más grandes que haya dado nuestro país, el gran Ricardo Flores Magón. Pues tenido gente excepcional, el Negromante, Ricardo Flores Magón, Benito Juárez, por supuesto. Y Juárez ha alcanzado reconocimiento, ¿no? Porque además llegó al poder, es el único héroe que tenemos que triunfó, derrotó nada menos que al Imperio francés. Todos los demás héroes que tenemos fueron derrotados, Hidalgo, Morelos, sus sueños no, su aportación es enorme, su apertura a la transformación, pero no alcanzaron a ver la victoria personalmente. Juárez sí la vivió. Ricardo Flores Magón la vio, aunque él apostaba a una transformación mucho mayor, y no se dobló nunca. Tenemos ejemplos enormes nosotros. Es falso que nuestro pueblo no sea un pueblo de hombres y mujeres extraordinarios. Y nuestro pueblo es maravilloso, además nuestro país es un lugar muy excepcional. Mágico, dirían algunos. Es diverso, rico, impresionante, muy fuerte. Es muy fuerte nuestro país. A pesar del avasallamiento del imperio, seguimos conservando nuestra raíz, nuestro arte, nuestra fuerza, nuestra visión, nuestro idioma, nuestras culturas, nuestras pasiones. Bueno, pues les agradezco mucho. De verdad creo que hoy fue una buena charla. Les mando un abrazote y no dejen de conseguir los 2 tomos. Tienen que leerlo. Es obligada la lectura si quieren entender un poco de lo que pasa en el país. Mando un abrazo.